En este domingo nos invita a la reflexión el texto del Evangelio de San Juan en el capítulo 9, que nos narra la sanación que hace Jesús a un ciego de nacimiento, acusado de supuestamente tener esta condición por sus pecados o por la de sus padres, según plantea la pregunta de uno de los personajes del Evangelio. Y Jesús responde que no, es para que se vea la gloria de Dios. Y luego nos sigue narrando cómo este hombre, después de que Jesús hacer una bola de barro con su saliva y enviarlo al tanque Siloé para lavarse, recupera la luz, recupera la vista. Va a la sinagoga y cuando le preguntan quién lo sanó, él dice que un profeta. Pero luego regresa donde Jesús y ante la pregunta de que Jesús le hace de que si sabe quién es él le contesta: el Señor. Qué bello texto, porque es un texto que nos permite meditar en qué es la fe. La fe es luz. Cuando nosotros no tenemos la fe, andamos en tinieblas, andamos a oscuras. Y la verdadera fe solo es posible cuando se conoce a Jesús. Por eso, en estos tiempos, aunque haya mucha oración, mucha reflexión, lo que evidencia que son reflexiones, que son oraciones hechas con fe, es que Jesús es el que está reflejado en esas reflexiones o en esas oraciones. ¿Quién me enseñó esa fe? ¿Con qué inteligencia voy yo comprendiendo lo que Dios permite? Si mi fe es una fe verdaderamente iluminada por el mismo Cristo, por Jesús, entonces, a pesar de lo que está aconteciendo, se mantiene la esperanza, se mantiene la armonía, se mantiene la fraternidad, se mantienen los valores evangélicos. Pero si mi fe vuelve a la oscuridad, que es soportada por el miedo, por el temor, por la discriminación, entonces volví a las tinieblas. Esta era la realidad del ciego. Un ciego que no sabía ante quién lo habían llevado, pero que sabía que lo podía curar. Por eso, cuando abre los ojos y lo ve por primera vez, ya va a la sinagoga y cuenta, aún ante el criterio de los otros, de decir que si Jesús fuera verdaderamente Dios, no lo hubiera curado por su pecado. ¿Qué criterios estamos siguiendo en estos momentos? Los criterios de acusar a la iglesia por ser la primera en querer preservar a los fieles y llamar a la obediencia. Los criterios, como mencioné ayer, de creer que soy yo quien le señala a Dios lo que tiene que hacer, creyendo que Dios está ahí indiferente a lo que está pasando. Dios está tan consciente de lo que está pasando que su palabra cada día ilumina. Y hoy, si unimos ese texto al del domingo pasado, al de la samaritana, podríamos hacer una lectura de por qué Dios está permitiendo esto, entre otras muchas cosas. La samaritana, él le dijo a la samaritana: ya no serán adoradores en un templo, sino en espíritu y en verdad. Qué bello Dios, que nos está permitiendo en medio de esta situación que la fe haga aprendizaje, que la fe se purifique y que la gracia del Espíritu nos permita ser en este momento adoradores en espíritu y en verdad. No unos adoradores solamente de presencia en el tiempo, de presencia en el templo, de presencia en el oratorio, sino en espíritu y en verdad. Aunque estemos aislados, adoramos y reconocemos como al único y verdadero Dios, como el dador de todo, como el que nos acompaña en todo. Claro, por eso no creyeron cuando Él les dijo que era un profeta, porque para ellos era imposible que Dios sanara a alguien
que tenía una enfermedad supuestamente por causa de su pecado. ¿Cuáles son los criterios que iluminan nuestra fe hoy? Cuidado, vamos a estar señalando, diciendo que los que están padeciendo es porque son pecadores o porque es un castigo o porque China no profesa la fe cristiana. En últimas, Dios es el Padre de todos. De buenos y malos para todos sale el sol. Y todos por la semilla del verbo podemos salvarnos, no por la profesión de una denominación de fe, sino por ser hijos en el Hijo, creados por Dios Padre que nos ama. ¿Con qué criterios estamos leyendo incluso las situaciones de nuestra vida en este momento? Por eso todas esas actividades que estamos haciendo de fraternidad, de acudir al necesitado, ojalá no se queden por este tiempo, sino que sean una verdadera luz de Dios para nuestra fe, indicándonos que deben permanecer en nuestra vida, aunque no haya ninguna plaga. Y por último, este hombre regresó donde Jesús para reconocerlo como el Señor. Incluso se postró. Jesús sigue siendo el Señor. Su señorío no depende de una plaga o no. Es el Señor. Es el Hijo de Dios. Y hoy más que nunca estamos invitados a reconocerlo, a postrarnos ante Él. Así sea, aunque no nos vean, y ojalá, qué rico que nadie nos esté viendo, para que sea íntimo, como Él mismo lo dijo, en tu cuarto, que tu Padre que conoce los secretos sea el que te vea, sea el que nos vea, y sigamos adorando a Jesús, y no dejándonos aislar, no pensando en qué vamos a tener cuando salgamos de esto, no pensando en lo que nos dejamos de ganar, no pensando en que hay que correr a hacer lo que no hicimos. Debe permanecer lo que Jesús nos está enseñando, lo que es verdadero de nuestra fe, lo que tenemos que seguir viviendo aun cuando pase la plaga, en el nombre poderoso de Jesús. Debe permanecer. Si permanece, entonces la luz de la fe verdaderamente nos iluminó en este momento. Si no permanece, fue simplemente motivación emocional que, aunque haya sido encubierta en la fe, incluso en la reflexión, no dejó de ser eso, más motivada por el miedo y el temor que por la verdadera fe. Es momento para salir de las tinieblas. Es momento para dejar que Jesús mismo nos quite la ceguera y aprender a hacer lectura apropiada de lo que Dios va permitiendo. No es la primera vez que lo permite. Le permitió a su pueblo cuando estaba en Egipto esclavo. Se los permitió cuando estuvieron exiliados. No es la primera vez que lo permite para purificar verdaderamente la fe. Que el Espíritu Santo nos ayude a anhelar una fe pura, a desear con todo el corazón perseverar en la enseñanza que Dios está haciendo a nuestra fe, a perseverar en los valores que hemos ido recuperando como la caridad y la fraternidad, a recapitular y reevaluar la manera como hemos vivido hasta hoy, a que podamos revisar si lo que tenemos, cómo llegó a nuestras manos, si lo que no podemos tener hoy, ¿por qué Dios no quiere que lo tengamos? Ayúdanos, Espíritu Santo. Es tiempo de fe. Es tiempo de fe verdadera. Es tiempo de luz. Jesús es la luz. Y Él separó la tiniebla de la oscuridad, nos narró el Génesis, para que los que hemos decidido, porque la fe es una decisión, de seguir a Cristo, conocerlo y aceptar sus criterios y enseñanza, para que los que lo hemos decidido, de verdad así lo vivamos. Ayúdanos, Espíritu Santo. Hoy la tierra es un caos.
Muévete sobre las aguas y vuelve a obrar haciendo una nueva creación, una nueva humanidad que camine iluminada por la fe en Dios, no por los falsos profetas, no por reflexiones que solo animan la motivación, sino por la luz que es Jesucristo. Ven Espíritu Santo.